Vamos a continuar, iglesia. Dios les bendiga a todos. Qué hermoso es adorar a nuestro Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Si no adoras a Dios, terminaremos adorando otras cosas. Amén. Nuestro ser fue creado para adorar a Dios. Y aquel que no adora a Dios, adora otras cosas. Y si no adora otras cosas, se adora a sí mismo. ¿Conoce gente así? Que dice, no, yo por mí pude hacer esto, pude hacer aquello, y qué bueno, pero Él es su propio Dios y fuimos creados para adorar a aquel que creó los cielos y la tierra. Amén. Vamos a continuar y vamos a pedirle al Señor que Él siga obrando en nuestras vidas. Estamos en una serie de enseñanzas de la vida de José. Les decía en un inicio que pudiéramos dar la enseñanza en una sola exposición, pero hay mucho que aprender en cada capítulo, en cada versículo, y ya hoy sería nuestra tercera enseñanza. Sí, ahí está el texto. Ya vamos en Génesis 40, la vida de Jesús. Amén. ¿Qué hemos visto? Para ir recordando, el primer tema que fue todo lo que has vivido tiene un propósito. Lo vamos a recordar. ¿Qué más? Otro tema que vimos cuando José fue tentado fue las pruebas preparan tu corazón. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Y hoy veremos este tema, ¿cómo se llama? La paciencia. Y en este tema veremos dos sueños que hubo, le pusimos ese título, la paciencia, que hoy hablaremos de la paciencia. Y la interpretación de dos sueños en Génesis 40, lo vamos a ver. Vea tu Biblia. Si no tienes Biblia y no tienes dónde anotar, ahí en tu lugar solo alza tu mano. Las sugieres te harán llegar un papel. Es bueno anotar, dice un principio. Si tu memoria te es infiel, hazte una de papel. Hay que anotarlo para que no se nos olvide. Amén. Y vamos a hacer una pequeña reseña. Vamos viendo la imagen. El primer tema, vimos cómo José a los 17 años fue vendido por sus propios hermanos y terminó la escena donde iba rumbo a Egipto, vendido por los amalecitas. Y sus propios hermanos lo vendieron. Qué triste que a veces los que debían de cuidarte, amarte y darte lo mejor son los que más te han traicionado, más te han lastimado, y pasa en la vida de hoy. Ya estando en Egipto, Dios engrandeció a José porque dice que Dios, Jehová, Yahvé, estaba con José. Y donde quiera que estaba José, estaba la presencia de Dios. Amén. Y lo engrandeció y lo puso en la casa de Potifar, pero esta mujer, la esposa de Potifar, una mujer bella, lo tentó. ¿Y él qué hizo? Se fue con la mujer, ¿no? Y nadie se dio cuenta. No, él negó su carne porque no solo honraba a Potifar, sino había algo más grande en su corazón. Honraba a su Dios. Amén. Y no quiso hacerlo, y por obedecer a Dios fue llevado a la cárcel. Es trágico, ¿sí? ¿Qué espera uno cuando haces las cosas bien? Que te vaya bien, ¿sí o no? Pero en este caso él estaba haciendo las cosas bien delante de Dios y fue llevado a la cárcel. Y entonces ahí se encontraba José con dos personajes, los cuales eran muy íntimos del rey, ¿sí? Del faraón. El término faraón para Egipto era el rey, el presidente, el dueño de Egipto. Es más, se consideraba al faraón como el mismo Egipto, o sea, como un dios. Él representaba todo Egipto. Entonces, los más cercanos a él era el copero y el panadero. ¿Qué iba a hacer Dios? Los que hemos leído un poco de esta historia. Llevarlo a esa posición, estar a un lado del rey para salvar al mundo. ¿Escuchaste? Se avecinaba una gran escasez por 7 años.
Eso veremos la próxima clase. Pero Dios tuvo que ir preparando a José desde los 17 años para este capítulo. Dicen muchos teólogos que ya habían pasado 10 años. ¿Qué edad tenía José? 17 más 10, 28. 27. Entonces, ya no era un muchachito. Amén. Ya era un joven experimentado, pero en el texto nunca vemos una queja de su boca. Amén. Luego la gente dice, hermano, hay que darle alabanza a Dios. Y muchos dicen, yo le doy pura quejabanza, pura queja, pura queja. Y vemos que José no se quejó porque Dios estaba con él y Dios al estar con José, sí, su presencia, sus propósitos estaban. Y dijimos algo bien interesante. Dios desde la creación, a nivel macro, creó los cielos y la tierra. Imagínate, no dice el cielo, dice los cielos y la tierra. Y se enmarca en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Y luego dice que el Espíritu comenzó a ¿qué? A ordenar. Hizo la luz, separó la luz de las tinieblas, separó el mar y las aguas de la tierra y comenzó a darle forma. Ese es el origen de Dios en su naturaleza. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de equilibrio, Dios es un Dios de propósito. Y cuando Dios llega a la vida del hombre, Dios comienza a ordenar. Y si Dios está en ti, donde tú vayas, se comienza a cumplir ese Génesis. Donde José ponía sus pies, todo comenzaba a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Llegó con Potifar y todo lo que él tocaba, Dios lo bendecía. Por años, Potifar lo observó y lo dejó de encargado, porque Dios estaba con él. Amén. Qué hermoso es que Dios pudiese estar con nosotros y Dios quiere estar con nosotros, pero depende de ti y de mí. Amén. Entonces vamos al inicio. Génesis 41 dice, aconteció después de estas cosas, ¿qué cosas? Lo que les acabo de contar, ¿sí? Todo lo que pasó, todo lo que vivió, tiene un propósito. Dice que el copero del rey de Egipto y el panadero, ¿qué hicieron? Delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, ¿sí? Entonces vamos a entrar en esa escena, vamos a ver cosas que Dios hizo y sigue haciendo en el corazón de José ya más maduro, ¿sí? Y cómo cada circunstancia que pasa una persona tiene un propósito, pero dentro de todo hoy veremos un atributo de parte de Dios que es la paciencia. Amén. ¿Es usted paciente? Muchos no. Batallamos con la paciencia. Queremos todo rápido, instantáneo. La vida cristiana es de paciencia. Amén. Así que vamos a orar nuevamente y pedirle al Señor que Él nos ayude. ¿Sí? Gracias a Dios estamos en este patio, que ya vamos a media calle. Gracias a Dios. Y sé que Dios te trajo hoy a este lugar, pero ya llegó tu cuerpo. Ahora que tu espíritu y tu mente se conecte con Dios. Dice que no importa el aprendizaje, no importa tanto del maestro, importa mucho del oyente. El oyente tiene que tener una característica, tiene que ser humilde para poder recibir el consejo hasta de la persona más absurda. Pero si tienes un corazón enseñable, tú puedes aprender hasta de los niños. Amén. Tú ves a los niños cómo fácil perdonan, cómo fácil después de una rabieta al rato están jugando. Cuando tú tienes un corazón humilde, puedes recibir el consejo. Amén. Y eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, inclina tu rostro si puedes. Cierra tus ojos y le pidas a Dios en el nombre de Jesús, porque es la única manera en la cual tú puedes llegar a Dios Padre, que traiga paz sobre ti, que las circunstancias que pasen a tu alrededor no roben
la palabra que Dios trajo para ti y para la iglesia este día. Padre, oramos a ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo alinee nuestro espíritu, traiga paz sobre nuestros pensamientos, tome control en medio del calor, del aire, de todo lo que está pasando externamente, y que nos conectemos contigo y hables tú a través de nosotros y nos des la humildad para poder recibir el consejo, sintonizarnos a tu voz, porque tú estás hablando al mundo y hoy hay un mensaje de parte tuya para la iglesia y para mí. Gracias porque tú me has traído a este lugar, que este lugar ya no es un patio cuando tu iglesia viene, se convierte en un Betel, se convierte en una puerta al cielo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Las otras enseñanzas ya están en YouTube. Las puedes ver para seguir la secuencia y emparejarte y seguir juntos avanzando. ¿Sale? Vamos entonces. Dice Génesis 41, dice: aconteció después de estas cosas, 10 años pasaron. José ya no era un muchacho inexperto, ya ahora era un joven maduro con más confianza en su Dios. Ahora entendía que los sueños que tuvo se comenzaban a cumplir, aunque todavía no en su totalidad. Pero algo sabía, que aunque no estaba papá, que aunque no estaba mamá, que aunque no estaba nadie de su familia, Dios estaba con él. Amén. Te puede faltar todo, pero si Dios está contigo, no vas solo. Dentro del corazón del hombre hay un vacío y muchos le llaman soledad. Es feo cuando tú estás solito en tu casa. Es feo, tú dices, no tengo a nadie, pero es más feo cuando tú estás con amigos, con personas, con familias, aún dentro de una congregación, y aún así te sientes solo. Porque esa soledad ya no es física, es una soledad más profunda, es una soledad, un vacío espiritual que solamente Dios lo puede llenar. Amén. Y aunque aparentemente de familia estaba solo, él no estaba solo. Él entendía que Dios estaba con él, y lo veremos en un texto específico. Dice que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. ¿Qué delinquieron? La Biblia no menciona qué hicieron, pero estos personajes tienen una figura. Así como José es una figura de Jesús, porque José, a través de José, iba a salvar a todo el mundo conocido. A eso vino Jesús a esta tierra. Si te das cuenta, José sale de Jerusalén, del lugar donde estaba, ¿dónde? A un lugar que no le pertenecía a él. Así Dios, dice la Biblia, que desde los cielos vino a este mundo. Amén. Son figuras que el mensaje, la gran historia que Dios desarrolló en el mundo, se desarrolla en cada pasaje, en cada texto, en cada pequeña historia, nos muestra el final que sucederá. Y ahora nos encontramos en esta situación. ¿Quién era un copero? Y no dice que era un copero, era el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ahorita lo vamos a ver. O sea, no solo era el copero encargado de tomar el vino. En esa época, cuando un rey estaba a cargo, había mucha gente que quería tomar su puesto. Y era común envenenar. Una manera de acabar con un rey era envenenarlo, porque ponerse frente a él era terrible. Entonces los reyes tenían a personas de mucha confianza al lado de ellos, para que antes que tomaran un vaso de vino o de lo que sea, cualquier líquido, tenían a sus lacayos o a personas a sus lados que le tomaban antes de, y no tomaban del mismo vaso, del jarro, de la botella, vertían el vino en una copa y le daban a beber a los coperos, y ellos tomaban. Y si el copero no hacía viscos, ¿no? Si el copero sigue respirando, Señor, sale. Entonces ya le servían en su copa real, y ahora sí, con confianza, se podía echar su chupirul, ¿no? Se podía echar su copa. Entonces podía tomar, podía comer lo que le daban.
y tenían que ser personas sumamente de confianza y estaban los encargados de hacerlo. ¿Sale? Seguimos. Dice, y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos. ¿Ya viste que sí era el jefe? Y contra el jefe de los panaderos, el encargado de ver los vinos, ¿sí? El encargado de ver las bebidas, el encargado de estar al cargo de los panes, de la comida del rey. Tal vez había un rumor, tal vez alguien de los coperos murió. Entonces algo estaba pasando mal, que fueron enviados a la cárcel. Pero no era la cárcel oficial del imperio. Era una cárcel exclusiva para las personas de alto rango. ¿Por qué no los mezclaban con los demás ladrones, con las demás gente del pueblo que estaba en la cárcel principal? Porque ellos tenían información valiosa del reino. ¿Me explico? O sea, había una cárcel especial para la gente política. Ya ves, ya anda el Espíritu Santo ahí. La gente iba a una cárcel especial. ¿Sí? Vamos. Dice, y los puso ¿en dónde? En prisión, pero no en cualquier prisión. Dice, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Diríamos nosotros, qué casualidad. ¿Cómo Dios iba a llevar a José delante del faraón? Ya estaba en el rango más alto como administrador, ¿sí?, de Potifar. Y él hubiera vivido su vida ahí espléndidamente. Pero Dios tiene planes mayores para él. Entonces José se hubiera quedado con Potifar toda su vida. Potifar hubiera prosperado y fin de la historia. Pero Dios quería hacer algo más en el corazón de José. Y Dios quería hacer algo más en sus propósitos. Y para poder llegar al rey, al faraón, tuvo que suceder esto. Hermanos, ¿José lo sabía? No lo sabía. Muchos podemos estar en ese nivel de vida. Estar en una situación que tú no sabes por qué están sucediendo las cosas. ¿Por qué pasó esto en mi iglesia? Porque tú no sabes, hermano. Pero Dios tiene planes y propósitos. A Dios nadie lo agarra descuidado. Qué casualidad que estos dos personajes los llevaron precisamente a la cárcel donde José estaba. ¿Y cómo estaba José ya? Preso, sí, estaba preso. Pero era el jefe. Era el guarda ahora, después de ser un esclavo que había abusado con mis dedos, abusado de la mujer de Potifar. Ahora se dieron cuenta que era un hombre respetable, honorable, digno de confianza. No cualquiera tiene esa valía. Si a ti te dan algo a confiar, hermano, valóralo. Amén. Hermano, guárdeme esto. Gracias. O sea, te dan a confiar algo valioso. Cuando te cuentan algo, te dan la confianza. Mira, te quiero platicar algo, pero no se lo digas a nadie. Te están dando un tesoro, hermano. No lo cuentes, ni a tu esposa, ni a nadie. Hay cosas que a mí me han confiado que yo ni a mi esposa le platico, y no porque no le tenga confianza, sino porque entiendes que eres un vínculo para Dios y recibes cosas que solo son entre Él y Dios. Y te entregan esa confianza. No defraudes la confianza de la gente. No defraudes la confianza de los amigos. Entonces, ahora José era un hombre de confianza. Amén. Y estaba ahí de encargado. ¿Seguimos? Leemos todos. 1, 2, 3. Qué casualidad que estaba José ahí. No existen las casualidades. ¿Qué dice? Lo entiendas o no lo entiendas, todo pasa con un propósito. ¿Puedes decirlo conmigo? 1, 2, 3.
Ahora puedes decirlo a ti mismo. Martín, yo me digo a mí, Martín, todo pasa. No lo hagas audible, pero en tu mente, con tu nombre, dile, hey, todo pasa con un propósito. Esto que estás pasando tiene un propósito. Que estés aquí tiene un propósito. Que no sea una iglesia exuberante, tiene un propósito. Hablando de lo físico, Dios te trajo a este lugar para que tú descubras otras cosas que no está en los templos, que no está en el lugar, que es Dios, que tú necesitas una relación personal, viva con Jesús. Amén. Dice el 4, y el capitán de la guardia, el jefe de José, ¿qué hizo? Le dio la confianza, encargó de ellos a José. José, ¿qué pasó? Ven para acá. ¿Qué pasó, mi jefe? Ahí tengo dos que son jefe de los coperos. No es cualquier cosa. Por favor, vigílalos y atiéndelos. Sí, cómo no, yo me encargo. Y el capitán sabía que José iba a hacer todas las cosas, porque era un hombre obediente, estaba encargado y le dio esa encomienda. Y él le servía y estuvieron, ¿qué? Días en prisión. ¿Cuántos días? No sé. ¿Has estado aprisionado en una cárcel? ¿Ves a alguien aquí? Sí. ¿Has estado en un anexo? Nos ha tocado ir a compartir a los anexos. Lo bonito es que termina porque te dejan bajo llave adentro, compartes, termina, te abren para que no se salgan y ellos se quedan, estar ahí encerrados. Tienes un horario de trabajo. Mi esperanza siempre es, aunque la guardia esté terrible, yo digo, van a ser las 8:10 y termina mi guardia ahí, me voy y llega otro turno. Pero estar encerrado, hermanos, en una prisión física, y muchos pueden tener una prisión en su mente, en su corazón, por años. Y eso genera tristeza, angustia, miedo. ¿Qué va a pasar? Lo primero que te dice un paciente cuando llega al hospital, ¿y cuándo me voy? Vas llegando, papá, espérate. No, apenas van a darte tratamiento. La prisión muchas veces nos ayuda a valorar la libertad, a ver nuestra situación, a reflexionar las cosas que hicimos mal. Si tú estás en una prisión y no reflexionas, cuidado, no saldrás de ahí y si sales volverás a caer en otra. ¿Escuchaste? Dice entonces, y el capitán de la guardia les encargó a él y estuvieron varios días. Y él los veía y llegaba cada mañana a verlos y los atendía y estaba a cargo de ellos, pero algo pasó. Observa, dice, pásalo. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, ¿qué tuvieron? Un sueño. ¿Has tenido sueños que los ves como reales? Te paras y, ay, Señor, gracias que fue un sueño, ¿no? Hay sueños que son reales y muchos de ellos son avisos de Dios. Son planes de Dios aún en los sueños. Ellos tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, la misma noche. Cada uno tenía un significado diferente. ¿Sí? ¿Seguimos? Vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban, cada mañana él notó su tristeza. Tú te das cuenta cuando alguien está triste. Dicen por ahí que los ojos son las ventanas del alma. Tú puedes ver en los ojos tristeza, alegría, miedo. Cuando a alguien se le dilatan los ojos, está angustiado, se pone pálido, tú dices, algo tiene esta persona. Cuando está triste, cuando está alegre. Entonces cuando llegó José rumbo al lugar donde ellos estaban, los vio diferentes. ¿Sí? Porque la tristeza se ve. Aunque la podamos o querramos aparentar, se ve. ¿Sí? Entonces llega José, los ve con su semblante triste, cabizbajo, y dice, bueno, ¿y ahora esto qué les pasó? Si cada que veo, a pesar de que están arrestados en prisión, tenían privilegios. No era cualquier prisión. Tenían sus comidas, tenían un lugar cómodo, a diferencia de los otros prisioneros en las otras cárceles.
¿Sí? Seguimos. Dice, y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Cómo lo dirías con tus palabras? Reina Valera es así medio rebuscado. ¿Cómo le dirías? ¿Y ahora? ¿Qué les pasó, chamacos? ¿No? ¿Y ahora por qué están tristes? ¿Qué pasó con sus vidas? Oye, ustedes, a pesar de que están aquí, están de lujo, ¿no? ¿Y ahora qué les pasó? Hay gente que tiene la confianza de decir, ¿sabes qué, hermanito? Estoy sufriendo. Hay gente que llora a escondidas, llora donde nadie los ve. Y vienen los hijos y se secan las lágrimas. ¿Qué tiene, mamá? Nada, es que la cebolla. No tienes la confianza de decir lo que hay en tu corazón. Pero ellos ya habían generado confianza con José. Los atendía y era un hombre honorable. Y escucha y lee lo que sigue adelante. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño. Y así como que, ¿qué tiene? Muchos soñamos. Y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y eso a mí me voló la cabeza. ¿Qué pasó, pastor? Ellos decían, aquí no hay intérpretes. Los egipcios, es más, hay escritos de egipcios, libros egipcios que se han encontrado de interpretación de sueños. De los egipcios, no son bíblicos, claro. Pero los egipcios eran caracterizados por tener gente muy conocedora, inclusive hasta de los sueños. Y así, tal sueño significa esto. Si sueñas que te casas, ¿qué? Va a haber funeral. No. La gente hace cosas así. No es así como piensas, porque cuando veamos la interpretación, no tiene sentido la interpretación que Dios da. Muchas veces no es así. Soñé con agua, vienen problemas. Cosas así que uno inventa. Pero a veces es Dios dándonos un sentido. ¿Sí? Entonces observa lo que está en azul. ¿Qué dice? No son de Dios las interpretaciones que en vez de decir esta palabra, ¿qué hubiera dicho? Dile a Dios que te lo revele. Porque si de Dios son las interpretaciones, ¿para qué me preguntas a mí? ¿Me explico? Entonces José les estaba diciendo, solamente Dios, con D mayúscula, Jehová, Yahvé, que creó los cielos y la tierra, puede conocer los sueños que nosotros tenemos en nuestra mente. Hasta que tú no lo hables, queda en un plano espiritual. ¿Sí? Y eso le pertenece a Dios. Cuando tú lo hablas, le compartes eso espiritual a esa persona. Pero la interpretación tiene que venir de parte de Dios. ¿Y qué creen? Dios estaba con José. Y José tenía una comunión muy clara, muy hermosa con su Dios. Por eso tuvo la osadía de decirle, a ver, cuéntemelo. Es como si tú fueras, no sé, amigo del que tiene una fábrica de cementos. Y alguien te dice, o tu hijo o tu papá sea el dueño. Y alguien te dice, ¿sabes qué? Necesito un saco de cemento. Y tú le dirías, a ver, dímelo a mí. Porque yo tengo acceso a aquel que puede dar el cemento. Yo te pongo el cemento, pero puedes dar todo. Entonces José les dijo, díganmelo, cuéntemelo. Y no por chisme, ¿no? A ver, cuéntamelo, a ver. ¿Y sabes la interpretación? No, pero nada más para saciar mi curiosidad. Él sabía que tenía una respuesta. Amén. Hay gente así, a ver, ¿y qué te pasó? Nada más quiere saber. ¿Y qué hago? No, nada, nada más quería saber el chisme. ¿Sigue? Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. ¿Cómo estaba la cara del hombre? Cuando comienzas a leer, tú puedes ver, hermano, detente y ora cuando vayas a leer la escritura y puedas no solo leer, ver los rostros.
ver el escenario y tú te metes, te zambulles en el escenario y ahora tú estás viendo y leyendo la imagen, el lugar, los aromas, el estado en el que se encontraban. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, un árbol de uvas. Estaba en su sueño, él estaba soñando, pero lo vio como algo real. Y él estaba familiarizado con las vides, porque como él era el jefe de los coperos, ¿qué tenía que checar? A los coperos, ¿qué más? Al vino, a los que se encargaban de las uvas, a los que se encargaban. No era el jefe, él sabía cómo estaban. Si una vid era buena para un buen vino o solamente era buena para un vino de media calidad para la gente, pero no para el rey. Entonces dice que una vid se levanta y en la vid, ¿qué? 3 ramas que surgieron y en ella como que brotaba y arrojaba su flor. Antes de que venga la uva sale una florecita, brota o cae la flor y sale la uva, dice, y arrojaba su flor viniendo a madurar su racimo de uvas. Y él pudo ver en esa imagen cómo cae la flor y sale el racimo en esas 3 sarmientos, ¿sigue? Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas. ¿Y qué hacía? Y exprimía las uvas en la copa de Faraón y daba yo la copa en manos de Faraón. Y recordó cómo muchas veces este hombre iba delante de Faraón a servirle. Y eso le sorprendió. Y se despertó angustiado, triste. Ya no voy a volver a hacer mi trabajo. Era honorable servirle, no a cualquiera. ¿Servirle a quién? Al rey, al faraón. Servirle, eso es algo hermoso. ¿Sigue? Y le dijo: José, esta es tu interpretación. ¿Quién estaba escuchando la interpretación? Pues el copero, el panadero al lado también poniendo atención, José, ¿y quién más? ¿Quién escucha nuestras conversaciones? Dios estaba escuchando. Es más, Dios ya sabía, pues. Pero también el enemigo escucha lo que hablamos. Y en el momento que él estaba hablando y escuchando, Dios le estaba dando la interpretación a José. ¿Sí? Dice, esta es su interpretación. No dijo, déjame orar, déjame ver, a ver qué hago. No, en ese momento estaba recibiendo la revelación de ese mensaje. Dice, los 3 sarmientos, ¿qué son? 3 días. ¿Tiene algo lógico ese sueño a la interpretación? Solo por ser 3. Pero dice, esos 3 sarmientos son 3 días. Sigue. Y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, o sea, los pondrá de pie y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano. Así como el sueño que exprimiste las uvas, las pusiste y fuiste delante del rey, así sucederá. ¿Cuántos días? 3 días. Y vas a estar ahí y darás la copa al faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero, porque ya habían pasado varios días. ¿Y cómo se sintió él? El copero, con una palabra de esperanza. Amén. ¿Cuántos días? 3 días, es un número profético. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? 3 días y después la resurrección. ¿Sí? Y mira lo que le dijo. Él sabía, y mira el bagaje que traía José de su pasado y las cosas que estaba viviendo, pero él siempre estaba haciendo lo correcto porque Dios estaba con él. Dice, acuérdate pues de mí cuando
obtengas este bien, o sea, cuando estés ya restaurado y estés delante del rey, acuérdate de mí. ¿Y qué hizo? ¿Qué está subrayado? Te ruego. Hermano, no es lo mismo una petición, no es lo mismo una oración, no es lo mismo un ruego. ¿Escuchaste? Cuando tú ves a tu hijo enfermo en la mañana, dices, ay, ¿qué le pasará a mi hijo? Tiene fiebre, le voy a dar un paracetamol. Pero pasan las horas y ahora tu oración se pone seria y vas con el Señor, ten misericordia de mi hijo, mira, ya le di paracetamol, ya lo llevé y nada. Y pasan los días, esa oración se convierte en un ruego. Señor, ten misericordia de mí, tú que eres el dueño de la vida, tú que eres el dueño de todo. Mira mi hijo, mira lo que está pasando, mira, y tu oración cambia. Entonces no dice que le dijo, dice que ¿qué? Que le rogó, porque él también estaba en angustia. Aunque tú estás con Dios, hay cosas que te hacen sufrir, hay cosas que te hacen simbrar. Estás de la mano de Dios, pero hay veces que tienes que rogar y pedirle al Señor. Y este hombre dice, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. ¿Y qué? Me saques de este lugar. Porque a pesar de que era el encargado, no dejaba de ser un esclavo. Sigue y observa, le cuenta su situación. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, mis hermanos me robaron. ¿Cómo? Tú, sí, mis hermanos, yo era el más pequeño, tuvieron envidia de mí y me llevaron. Es más, me iban a matar, pero por la misericordia de Dios me vendieron. Y no solo Dios me honró, sino ahora estoy aquí en la cárcel, le dice. Y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Lo que hice fue honrar a Potifar. No me acosté con su mujer, pero él no me creyó, me difamaron y por eso estoy en este lugar. ¿Sabía José que iba a pasar después? No, pero él confiaba en él. Amén. Él estaba ahí y ahora veía un vínculo para poder llegar al rey, que era el copero. ¿Seguimos? Mira lo que dice Gálatas 6:9. Si lo pueden leer todos, esfuérzate. Si no has leído, lee conmigo y lee con los hermanos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Has visto gente que se cansa de hacer el bien? ¿Has visto gente que dice, ya estuvo bueno, ya abusaron mucho de mí, ya me cansé, ahora viene la mía? Y gente que fue noble, gente que fue amable, algo pasó en sus corazones y dejaron de hacer el bien, porque dejaron de poner sus ojos en el Señor y empezaron a poner sus ojos en el problema, en el dolor que les causaba. Y Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, ¿qué les dice? Hermano, y esto es para ti. Tal vez, no sé, haya alguien aquí cansado, que ya no lo traicionaron una vez, ya fueron varias veces, ya fue terrible. Pero algo te digo, hermano, no te canses. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? A su tiempo usted va a cosechar. Y la persona que hizo mal también va a cosechar. Amén. Espera, ora. Hay algo que hemos aprendido en esta iglesia y que lo repetimos constantemente. El pecado de una persona muestra su corazón. ¿Sí? Cuando alguien peca, cuando alguien hace algo malo, muestra lo que hay en su corazón. Cómo yo reacciono ante ese pecado muestra mi corazón. ¿Escuchaste? Vuelvo a decirlo. Cuando alguien peca, el pecado de esa persona muestra su corazón. Cómo yo reacciono ante ese pecado muestra. Le fue mal al hermano y uno por dentro está bien, para que se le quite, para que anda haciendo cosas malas. No, si a alguien le está yendo mal, si alguien pecó, si un pastor pecó, si alguien hizo malo, Señor,
ten misericordia, porque también pecamos. ¿Me explico? No somos santos, también fallamos. Y dice que cuando alguien peque, nos acordemos de que nosotros también fallamos y no vayamos a estar en la misma condición. Por eso tenemos que orar por ellos. Y mi corazón ahora muestra mi actitud ante el pecado de la gente. Falló, mira su matrimonio, ¿cómo está, Señor? Ten misericordia. No sea que al rato tú, dice la Biblia, estés en la misma condición. No nos cansemos. No te canses. Esfuérzate, pero solo no vas a poder. Necesitas la fuerza y la gracia de Dios para hacerlo. Amén. Seguimos en la historia. Viendo el jefe de los panaderos que estaba ahí, ¿fueron noticias buenas o malas? Espectaculares. ¿Cuántos días? 3 días, ya como en diciembre cuando quieres los regalos. Duérmete para que sea al otro día rápido, ¿no? Duérmete para que, y ni te puedes dormir. Él ya quería que esos 3 días pasaran. Pero el panadero, al ver las noticias, dice, viendo el panadero, el jefe de los panaderos, que había interpretación buena, interpretación para bien, dijo a José, a ver a mí, no, yo también. También yo soñé que veía 3 canastillos, 3 canastas blancos sobre mi cabeza. Ya ves los panaderos de antes, ¿no? O las paisanas que traen su canasta en la cabeza. Bueno, dice, yo vi 3 canastas. ¿Sigue? En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Hasta un sueño rico, ¿no? Sabroso. Y las aves lo comían del canastillo de sobre mi cabeza. ¿Tiene algún sentido para nosotros? ¿Sí? Entonces respondiendo José, y mira la actitud de José, y eso es algo que a veces nos cuesta a nosotros. Dar noticias buenas es bonito. Dar noticias malas no es fácil. Confrontar a alguien con su pecado no es fácil. Tienes que ser sabio, tienes que hacerlo con amor, pero tienes que ser firme. Amén. Sentar a la gente a veces, sentar a tu esposo, a ver, papacito, te amo, te quiero mucho, pero usted está mal. No, que bájele. Vamos a platicar, necesito hablarle. Joven, tú puedes decirle a tus papás su situación con amor, con respeto, en autoridad, respetando las autoridades, pero hablando verdad. Amén. Ahora, la noticia que venía era algo terrible, noticias de muerte. Pero José, con la misma actitud, le dice y dijo, esta es tu interpretación. Los 3 canastillos son 3 días, hasta íbamos bien. Y veía la otra interpretación, decía, 3 días también, sí, 3 días también, sí. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti. ¿Qué? Y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. O sea que le van a volar la cabeza y luego lo van a ahorcar. No, Reina Valera interpreta así. Pero les dijo, vas a estar delante de Faraón y te van a mandar a la horca. Y entonces con cabeza puesta sí te van a ahorcar. ¿No? Entonces le dice, ¿sabes qué? Y cuando estés colgado y estés muerto, espero que te empiecen a comer. Digo espero porque qué terrible sería que fuera vivo. Y había muchas torturas así. Gente que las llevaban al desierto, les desnudaban, les sangraban y dejaban que los buitres se comieran viva a la persona. Pero como él estaba ahorcado, muy posiblemente ya no iba a ver eso. Pero iba a estar a la vista de ¿quién? A la vista de todos. Porque iba a ser una señal de parte del faraón de que alguien le falló. Posiblemente en esta historia no nos los dice, pero el faraón llegó a un veredicto. Se dio cuenta que uno de ellos hizo mal. Y a uno lo iba a honrar y a otro lo iba a deshonrar delante de su familia, delante del pueblo, delante de la gente. Amén. Sigue. Dice, al tercer día, primer día, ¿será que vengan? ¿Será que suceda?
¿Será ellos estaban nerviosos y José ya sabía que iba a suceder? Segundo día, nada. Tercer día, sonidos de gente viniendo hacia el calabozo, caminando en medio de los lugares donde estaban. Empezó a llegar la gente. A ver, abran la reja, sáquenme estos dos hombres. El rey les llama. Y ellos se pararon de pie. Uno, alegre, gozoso. Y el otro, triste. ¿Será que suceda? Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes. Imagínate el banquete del rey. La mesa, los palacios siempre tenían lugares grandísimos. Donde estaba el trono del rey, era una nave increíble, donde ahí mismo hacían sus fiestas, sus comidas, y el rey en su trono observando todo. ¿Sí? Dice entonces, e hizo banquete a todos sus sirvientes el día de su cumpleaños, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, o sea, lo puso delante de él, eso quiere decir, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, y entre toda la gente comenzó a llamar. A ver, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, tráigamelos. Y ahí llegaron y los puso delante de toda la ciudad que se encontraba en el palacio, los que pudieron entrar y los que fueron convidados. Y observa esto: e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, tal cual se había dicho en el sueño. Le restituyó su lugar, volvió a ser su siervo y tomó ese lugar de honra y de confianza que tenía. Y le dijo, hizo volver su oficio al jefe de los coperos y dio la copa de mano del faraón como el sueño mismo. Y estaba en la escena y en el portal tomaron la foto y ahí salía el copero dándole la copa nuevamente a su rey. Gloria a Dios. Sigue. Mas hizo delante de todos y a este panadero a la horca. Delante de todos, dice, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había sido la interpretación. Y lo llevaron y fueron a ese lugar y lo ahorcaron y murió al tercer día. ¿Sigue? Mira, esta historia termina aquí y te la voy a leer y vamos a reflexionar. Dice, y el jefe de los coperos le dijo al faraón que la interpretación se la dio ¿quién? José. ¿Eso dice? No. Dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Esto muestra el corazón de los hombres, hermanos. Después de recibir el favor de alguien, hermano, ¿has ayudado a alguien? ¿Le has prestado a alguien? Que al rato ya hasta se le olvidó pagarte. Ya, oye, pero si yo lo ayudé, mira ahora, hasta habla de mí. ¿No sientes tú esa ingratitud? Tú dices, Señor, llévatelo. Nada, dice eso. Y espero que no digas eso. Pero se siente feo, hermano, que alguien que tú honraste, dijiste. Aquí nos muestra nuestro corazón de muchos. Nos olvidamos. Hermano, ¿tú le has prometido algo a Dios? Dios, saliendo de esta enfermedad, si me sanas, te voy a servir. Se nos olvidó. Si paso esto y mis hijos pasan la carrera y pasan su examen, Señor, voy a hacer esto para ti. Se nos olvidó. Señor, si tú sanas a tal persona, te prometo que... Se nos olvidó. Se nos olvida muchas veces por el egoísmo y por tantas actividades que tenemos, las promesas que un día le dijimos al Señor. Y en Génesis 40 termina la historia. No termina la historia, termina el capítulo ahí diciendo que el copero que recibió el favor, que recibió la interpretación de parte de José, se olvidó. Mira,
lo que escribí a continuación. Bueno, regrésamelo porque eso es aparte. Muchos, y es lo que el Señor me decía, estamos en esta parte de la historia. ¿Qué vas a llegar a hacer en el reino de Dios? Porque quiero enfocarlo en el reino de Dios. Tal vez tú ya llegaste a tu cúspide profesional. Es más, a lo mejor tú ya fuiste, no sé, licenciado, abogado, enfermero, y ya hasta te jubilaste. O sea, tú ya pasaste esa etapa de que está viviendo el joven, el adolescente, pensando que un día va a ser médico, un día va a ser ingeniero, un día, y llega a ser ingeniero, entra a trabajar y se jubila y ya eres ingeniero, ya, es más, ya hasta soy jubilado. Es más, ya ni me acuerdo lo que aprendí. O sea, muchos en esa etapa humana ya pasamos por algunas etapas de nuestra vida, pero en lo espiritual, hermano, no se acaba. ¿Escuchaste? Dios todavía tiene planes para ti. No importa la edad que tengas, no importa en la situación que tú estés. Muchos estamos en esta parte de nuestra historia esperando ver qué Dios va a hacer con nosotros, esperando ver qué va a suceder. ¿Y qué hizo José? Pasó un día, pasaron los días, y el copero nunca volvió al calabozo. Nunca volvió ni siquiera a darle las gracias. Y José, paciente. Y José, esperando y confiando en su Dios. Hermano, ¿qué te digo esta mañana de parte del Señor? Ten paciencia. No te canses de hacer el bien y sigue adelante. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Espero no sea como el panadero. Pero no te canses de hacer el bien. Estamos en una etapa en la iglesia, lo posiciono en este lugar, de las cosas que Dios va a hacer, pero no las hemos visto. Y estamos trabajando y estamos gozosos y estamos siendo fieles y estamos ayudando y estamos viendo. Dios permite el último domingo de este mes, ya estemos en el templo. Ya construimos, ya estamos haciendo, van a poner el piso el próximo domingo y nos vamos a ir a un lugar un poco más cómodo. Pero estamos en esta etapa que ¿qué tenemos que hacer? Paciencia, disfrute el calor, hay calor. Y mira que Dios fue misericordioso, mandó airecito. Nos ha tocado días de calor extremo y apenas vienen. Aguante, tenga paciencia. Amén. A veces no le va a tocar, es más, llegue temprano porque igual y ya no le toca silla. Porque Dios está llamando gente. Porque escucha, es el último tiempo. Es la última etapa de la salvación. Y Dios te está tomando en cuenta. Dios te está llamando para este último tiempo de evangelismo. Espero lo creas. Y te pongas las pilas y dejes de jugar. Y te pongas a buscar a Dios de todo corazón. Y todas las cosas que has vivido tienen un propósito. Todo lo que has aprendido, las experiencias que has tenido en otras iglesias, te ha servido porque ahora Dios te está preparando para algo mejor. ¿Lo crees? Créelo. Yo lo creo. Las cosas que viví, que aprendí, que pasé, decepciones y pecados y errores, son el escalón en el cual Dios te está poniendo para ascender y para prepararte para lo que viene. No te canses de hacer el bien. En medio de esa historia, hermanos, los que sabemos de interpretación, dice la Biblia que está la interpretación histórica. Dice la Biblia, dicen los intérpretes que hay una interpretación histórica, que es la que vimos, gramatical, ¿sí? Pero hay una interpretación la cual está un mensaje implícito que no estuvo en la mente de los que escribieron, que no supieron que ese mensaje nos daba un mensaje final. ¿Quieres ver esa historia y quieres ver también en lo espiritual que representan estos dos personajes? Uno, honrado. El otro,
muerto. Pásalo. Miren la parte profética, dice Mateo 25:31, dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿y qué? Y todos los ángeles con él. ¿Quiénes estaban en el palacio? Sus seguidores, la gente del rey. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde estaba el rey? En su trono. Sigue. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará, ¿qué? Los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hay figuras en la Biblia. Una oveja obedece, una oveja busca a Dios, una oveja escucha la voz de su Señor y le sigue. Una oveja necesita ser pastoreada. Una oveja cuando se mancha llora, gime, ve, se siente mal, se siente indigna. Tiene que ir el ovejero. La oveja no es como el gato que se puede lamer todo el cuerpo y bañarse con su lengua. La oveja no puede hacer eso. La oveja necesita de la gracia y misericordia de su pastor. Y clama y el pastor va y la limpia. Los cabritos, ¿sabes dónde andan las cabras? En los cerros. Tienen esa capacidad de subir los cerros. Y muchas veces allá en el cerro vienen las águilas y ¿sabes cómo las matan? Las agarran y las sueltan. No necesitan hacer mucho, nada más tomarla y soltarla. Y ahí va la cabra, muerta por rebelde. ¿Sí? Dice, y pondrá a las ovejas, ¿a dónde? A la derecha. Y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta historia que estamos viendo de José nos habla de lo que va a suceder también el día de mañana. Y tú no vas a ser cabrito oveja por tus obras. Bueno, por tus obras sí, cabrito. Pero para ser oveja solo necesitas creer en Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Él vino a morir por nuestros pecados. Amén. Si ese hombre estuviese en el palacio y le dijeran, panadero, a la horca, tienes que morir. Si Jesús estuviera ahí, irrumpiría el lugar, irrumpiría la fiesta, callarían los panderistas, callarían todos y dijeran, ¡hey! Él no tiene que morir. ¡Hey! Pero que él falló. Él, mira, le puso veneno al pan. Él hizo cosas que no tenía que hacer. Él hizo maldades. No importa. Yo voy a morir con él porque yo le voy a dar otra oportunidad. ¿Confías en él? Si es malvado, ¿vas a poder confiar en alguien que es irresponsable? ¿Vas a confiar en alguien que es infiel? ¿Vas a confiar en alguien que te traicionó? ¿Vas a confiar en alguien que no busca a Dios? Dice sí, porque pondré un espíritu nuevo sobre de él. Porque de mi espíritu soplaré sobre de él y esa persona no será la misma, será un hombre nuevo y será una mujer nueva. Cuando mi palabra y mi espíritu sean carne en su vida, entonces podrá ser alguien diferente. Amén. Y ahora, en la horca, en la cruz, ya no está el panadero. Ahora estaba Jesús, muerto por nuestros pecados para darnos libertad y darnos vida. Amén. Y Dios esta mañana quiere hablarle a los panaderos. Porque habemos más panaderos que coperos. Habemos más gente que traicionamos. Habemos más gente mala. Habemos más gente egoísta que fieles e idóneos para la obra. Pero dice la Biblia que de lo vil, de lo que no tenía precio, ¿qué hizo? Tomó Dios para avergonzar a los que se consideraban sabios.
¿Habrá alguien aquí hoy así? ¿Habrá alguien que diga, sabes qué? Yo no merezco la misericordia. Es más, ahórquenme. Yo no voy a cambiar. Hay gente que me ha dicho, no, pastor, yo no voy a cambiar. Y al pasar de los días, de los años, dice, pastor, qué mal estaba, no entendía, perdóneme. Le digo, no, yo no tengo nada que perdonarte. Es Dios. Y camina y sigue con Él y Él hará sus obras en ti. Y solo Él y su unción y su gracia nos puede confiar. Últimas palabras. Muchos estamos en la mitad del proceso, hermano. Está usted en la mitad. Espérese. Falta el final. Y el final es lo más emocionante. ¿Has visto los boxeadores en las películas cuando pierden y los noquean? ¿Qué hacen? Empieza la revancha y vuelven a entrenar y se van al monte y empiezan y comienzan nuevamente para una oportunidad de revancha, hermano. Prepárese. Viene la revancha. Consejos. Número 1, léelo. No te canses. Y si estás cansado, toma fuerzas en Él. Tal vez haya alguien aquí cansado. Renueve sus fuerzas. Amén. No dejes de buscar a Dios. ¿Escuchaste? No dejes de buscar a Dios. Aunque estés cansado, mira, el mundo está diseñado para que usted se afane. A veces toda la semana, un domingo, un día a la semana ir a la iglesia. ¿Cómo termina usted el sábado? Cansado, agotado. Ir el domingo, no, yo el domingo quiero dormir hasta que me duela la espalda. Porque el mundo, el sistema está diseñado para agotarnos. Y más ahora con las redes sociales, en la noche que debes de dormir, ¿cómo está la gente? Las luces, en medio de la oscuridad, las luces, ya no hay un descanso. Al otro día te quieres parar a orar, no tienes fuerzas. Tienes que prepararte y no dejes de buscar a Dios. ¿Qué más? No deje de congregarse. Amén. Si tú tienes una leña, si tú tienes, o estás, los que han hecho unas carnitas asadas, una leña, para que siga el fuego, ¿qué tienes que hacer? Echarle otro palito. Y ese palito seco se va a permear con el calor de los otros y va a empezar a calentarse y va a empezar a quemarse y va a empezar a hacer fuego. Pero si tú sacas el palito, por muy encendido que esté, se va a apagar. Amén. A menos que venga el soplo de su espíritu y vuelva a encender. Aunque el pabilo humee, dice la Biblia, Dios volverá a ser. No deje de congregarse. Por último, pasa tiempo con Jesús. Amén. Pasa tiempo con Jesús. Yo he estado observando a alguien que en la mañana me paro y escucho alabanzas en su recámara. ¡Pum! En la noche yo ya me quiero dormir y escucho alabanzas en su recámara. Digo, oye, si este chamaco está buscando a Dios, yo también. Cuando tú ves a otros buscando a Dios, tú dices, hey, espérame, yo también necesito. Yo también. Cuando ves a alguien hablando de Dios, predicando de Dios, tú dices, oye, yo también. Pasa más tiempo con Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todo lo demás será añadido. ¿Quieres predicar más? Pasa tiempo con Jesús. ¿Quieres que tu matrimonio avance? Pasa tiempo con Jesús, porque los atributos de Dios van a estar contigo y entonces vas a poder reflejar más a Jesús. Amén. Vámonos. Ayuda. Faltan muchas cosas por hacer. Espero. Ayer oramos por una mujer de 53 años. Murió ayer a las 7 de la mañana. Y gracias a Dios conocí al Señor. Me tocó orar por una paciente que estaba al lado. Ella ya conocía al Señor de años. Me tocó orar por una paciente que estaba al lado. Y yo a la de al lado le dije, repite conmigo esta oración. Ya estaba en sus últimos tiempos de vida.
Y esta mujer repitió la oración: Señor Jesús, creo que moriste por mí. Y la que estaba al lado, la que falleció, a pesar de que ya conocía, se escuchaba más su voz. Estaba la cortina solamente y ella repetía: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón, sálvame. Aún en sus últimos días y horas de vida, seguía clamando al Señor. Amén. Y ayer fuimos al sepelio y acompañamos a la familia. Y gracias a Dios, porque sabemos que si esa mujer creyó, está con el Señor. Y cuando venga Jesús en su reino, vendrá con él. ¿Lo crees? Mientras tanto, hay trabajo. Mientras tanto, hay mucho que hacer. Dice que había un señor en una catástrofe, la cual su casa, que era de madera, el viento, las aguas la derribaron. Y Protección Civil comenzó a llevarse a la gente, a las personas, a un resguardo. Y dice que el hombre estaba al pie de la puerta ya caída y su casa caída, y le decían: Juan, don Juan, vámonos, vámonos. No, no me quiero ir porque mi casa. Y el de Protección Civil le dijo: don Juan, ya no hay casa, ya no está su casa, ya no puede hacer usted nada, vámonos. Y don Juan, con tristeza, miró su casa y se fue. Y mientras se iba, volteaba a ver los escombros que provocó la catástrofe. Muchos hermanos en nuestra vida tenemos hogares así. Si tu casa todavía quedan paredes, no se vaya, luche por su casa. Si en su casa todavía hay muros, no abandone, vuelva a luchar y busque al Señor. Y con Él será posible restaurar. Con Él será posible volver a creer. Con Él será posible volver a animarnos y decirle: Señor, en tu nombre vuelvo otra vez. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Tal vez seas el segundo del rey, como Faraón. Tal vez no, pero seas parte de los que lleguemos a las bodas del Cordero. Y no nos cansemos de hacer el bien.